A esta hora le invitamos a escuchar la voz del Evangelio. Un programa que le llevará dicha y felicidad si usted sigue las enseñanzas del Maestro de los Maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voz del Evangelio con el pastor Mario Valverde. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Jesucristo, ¿con qué le podré pagar? Cuando me dio navegando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Como barco en la marea. Mi vida estaba perdida, el enemigo venía. Transitando me encontró, me extendió su santa mano, mis heridas Él vendó. Solo te pido, Maestro, que me aumentes más la fe, para seguir avanzando y animando a aquel que no cree, porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. De los tuyos, no los dejes perecer. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Con estas palabras introducimos una vez más el programa La Voz del Evangelio. Hemos estado ya en el aire por años y ha redundado en bendición, porque no es palabra mía, no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Eso hemos visto porque no estamos predicándonos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. No buscamos para nosotros honra, gloria personal, aplausos o fama. No, sino que queremos ser vasos, instrumentos en las manos de Dios, para que otros conozcan también las verdades del Evangelio y sean salvos. Antes y después de este programa, especialmente el día domingo, son muchos los programas radiales, los programas por televisión, por satélite. ¿Por qué? ¿Por qué tanto empeño en este negocio? Porque es Dios el que está obrando en esta forma para que en aquel día no haya inocentes de la palabra del Señor, porque en lenguajes, en dialectos, hasta las islas más recógnitas, allá llega el Evangelio de Cristo y el hombre lo escucha. Y es lo que el Señor está haciendo en estos días. Cantan mis hermanos Moreno el himno que ya escuchamos: Maestro, Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Es la vida personal de cada uno, porque un barco sin timón, ese barco está en la intemperie, y está también ese barco sin un guía que lo dirija al puerto donde quiere llegar. Y así es la vida del humano. Sin Cristo no va a ningún buen fin, sino que es la palabra la que lo acerca, porque está escrito en el Salmo 119, dice el salmista, hablando con Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este himno que cantan mis hermanos está sacado de la Biblia. Todos los himnos están sacados de la Biblia, así como las canciones populares de los tiempos antiguos y presentes están sacados de los sentimientos humanos. Y me dejó y me traicionó y Dios quiera que te maten dormida y ahí está la cosa por ese lado y por otros. Los himnos que la iglesia canta son inspiraciones sacadas de la Biblia. Y dice en el libro de San Marcos así: y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquillos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él, el Señor, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y la mar le obedecen? Una pregunta que queda en suspenso por el momento. Así reza la historia, el escrito. Envió el Señor la multitud, lo despachó, y él se fue en uno de los barquillos, y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Déjame decirte, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, eran pescadores, conocían bien el mar de Galilea. Es un mar que las tormentas se levantan de un momento para otro. Pero ellos sabían capear las tormentas, cómo enderezar el barco, cómo poner las velas y todo ello. Pero el Señor quiso darles una lección, como el Señor lo hace con cada hombre según el tiempo en que ha vivido. El Señor, como humano, porque en Él estaban las dos naturalezas, lo humano y lo divino. Como hombre, Él comió, durmió, tuvo hambre, lloró, como hombre, como humano. Pero en ese cuerpo estaba toda la plenitud de Dios corporalmente, porque era no solamente el Hijo de Dios, sino que fue Dios manifestado en carne.
La naturaleza divina, Dios mismo, estaba en ese cuerpo. Porque las maravillas, los milagros que hizo el Señor, Él dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino el Padre que está en Él. Él hace las obras. Dios estaba en aquel cuerpo. Queremos explicar, aunque sea un poco sobre esto enseguida. Y los discípulos, viendo que ya no podían sostener el barco a flote, entonces optaron por hablarle al Señor, que dije, como hijo, como hombre, dormía en la popa. La popa es la parte trasera del barco, mientras que la proa es la parte de enfrente. Allá en la popa, en un cabezal, allá dormía el Señor. Alguien ha dicho, ¿de veras dormía? ¿O estaba esperando que los discípulos le hablaran? Yo no voy a entrar en ese negocio, porque está escrito en el Antiguo Testamento, he aquí que no dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ahí algún día hablaremos de eso. Pero ahí estaba el Señor descansando sobre un cabezal. Y los discípulos, viendo que ya no podían enderezar el barco, entonces fueron con el Señor y le dijeron, Maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Piensa esto. ¿Tendrá el Señor cuidado? ¿Cuidará Él? ¿Tendrá sus ojos puestos sobre el hombre? ¿O los ha cerrado ya? ¿No veían los discípulos en el aprieto que andaban? Sí, sí los veía. Ajá. Como mira los aprietos y los apuros que hay en cada persona. Pero aquellos discípulos hicieron algo que los felicito porque lo hicieron. Y fue clamar al Señor. Y fueron con Él y le dijeron, Maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Mi primer pastor que tuve yo por los años 50 ya, decía unas palabras y decía esto, primero es la inyección y luego la oración. Primero es la pastilla, la píldora, primero es el doctor y luego buscar a Dios. No, primero es buscar a Dios. Es lo primero. Y aquellos lo hicieron ciertamente cuando ya les andaba llegando el agua a los aparejos, pero lo hicieron y el Señor se levantó. Se levantó de donde estaba allá en la popa para tomar su lugar en la proa, enfrente, adelante. Amén. Y con la autoridad que corresponde al único y verdadero Dios, ahí estaba la tormenta. Un aire fuerte, un viento que rompía las velas y movía aquel barco como una nuez en el mar. Pero puesto el Señor de pie, me imagino que levantó su mano con la autoridad que corresponde al Creador y al Hacedor de los mundos y le dijo al viento, calla. Y a la mar le dijo, enmudece. Oh, en aquel momento cambió el panorama en todo aspecto. El viento se sosegó, se calmó y el mar también se calmó. Y dice la Biblia, fue hecha grande bonanza, grande bonanza. ¿Dónde quedó la tormenta? ¿Dónde quedó el mar embravecido? ¿Dónde quedaron los vientos que soplaban y destruían? Todo quedó en calma. ¿Por qué? Porque el Señor mencionó las palabras y los mismos elementos del mundo le obedecieron. ¿Por qué le obedecieron? Si es solamente el Hijo que no tiene potestad de sí mismo de hacer nada, ¿por qué le obedecieron los vientos y la mar? Déjame decirte, ahorita, la doctrina de la Santísima Trinidad se acepta. Y es un porcentaje muy alto en el cristianismo que aceptan la Santísima Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. No, mi amigo, es un solo Dios manifestado en diferentes formas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, llenando el corazón de los creyentes. Y en aquel cuerpo, vuelvo a repetir, ahí estaba la plenitud de Dios corporalmente, porque está escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89, ahí está escrito, dice el salmista, en esta forma, oh Jehová, ¿quién como tú? Y tu verdad habita en torno de ti. Solo tú tienes dominio sobre la bravura de la mar.
y cuando sus ondas se levantan, tú las sosiegas. ¿De quién está hablando? Del único Dios, del Jehová del Antiguo Testamento, del Dios de Israel. Ponle los títulos que tú quieras. Entonces, si está hablando de Dios, que es el que calma las tormentas, ¿qué está haciendo Cristo calmando la tormenta si es solamente el Hijo? Pregúntate, te lo digo con sinceridad, Pero ¿por qué le obedecieron los elementos del mundo? Porque Él es el creador de todas las cosas. A su nombre sea la gloria para siempre. Sí, porque dije, el Antiguo Testamento lo presenta y el Nuevo Testamento también lo presenta. Y dice, hablando de Cristo, mira, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual, en Cristo, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. No está diciendo que es el Hijo de Dios aquí, está diciendo que es la imagen del Dios invisible. Y hablando del mismo Señor Jesucristo, sigue diciendo, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que al principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Al Señor sea la gloria para siempre, mi amigo. Sí, si ahora el hombre le da honra, le da gloria a otros seres, a personas que menciona también la Biblia, pero que fueron solamente instrumentos en las manos del Señor. Pedro fue un instrumento en las manos del Señor. Andrés, Juan, Jacobo, Judas, el hermano del Señor, pero murieron. María fue un instrumento en las manos del Señor, también terminó su vida. Y duermen en el polvo de la tierra, esperando el toque de la final trompeta para ser levantados, pero ninguno reclamó honra para sí, ninguno. Pero el diablo, el que es padre de mentira, él ha puesto en el mundo la mentira para que el hombre adore a las criaturas antes que al Creador. ¿Quién se para delante del mar y de las ondas y del viento y los calma? ¿Un santo? ¿Una virgen? No, mi amigo. Entonces, ¿por qué el hombre es invitado e incitado también a adorar tales cosas cuando es solamente al Creador el que se debe adorar? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál es su nombre? Oh, es muy fácil, dicen los que creen, en la Trinidad. Pero la Biblia no habla de una Trinidad, ni se encuentra esa palabra en la Biblia tampoco, ¿no? Sino que el Señor, Él dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Está hablando el Señor. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces está hablando el Señor que todas las cosas le son entregadas del Padre. ¿Por qué? No traspasa la autoridad de un lugar a otro, de un Dios a otro. No, porque es el mismo Dios manifestado en carne. Así lee la Biblia. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si hubiera otro mayor que Él, entonces no siguiera diciendo el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si hubiera otro mayor, los invitara a ir al que es mayor que Él. Pero Él está hablando de Él mismo y diciendo, venid a mí,
todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. Así está escrito en la palabra del Señor. Y Pablo hablando después el apóstol, fíjate cómo dice mi amigo, estoy leyendo la Biblia porque no quiero hablar de mí mismo, teorías, no, estamos hablando de lo que es semilla, lo que es sólido, y está hablando el apóstol y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, tener las facultades que Dios tiene, no en una rivalidad, no, sino Él tiene esas facultades porque es Dios. Amén. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Te fijas? Entonces en Él está la remisión de pecados, en Él está el perdón, en Él están todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el nombre que es sobre todo nombre para perdón de los pecados. En una villa de Escocia vivió un doctor que se distinguió por su bondad. Después de su muerte, al examinar sus libros, se encontraron muchas cuentas marcadas con tinta roja con las siguientes palabras: cancelada, demasiado pobre para pagar. Su esposa, que era de un carácter opuesto, dijo, deben cobrarse esas cuentas, y llevó el asunto ante la corte. El doctor ya había muerto, pero dejó estas palabras escritas: canceladas, demasiado pobre para pagar. Bueno, el juez le preguntó a la mujer, ¿esto que está escrito con tinta roja es de puño y letra de su esposo? Sí, señor, contestó la viuda. Entonces dijo el juez, no hay tribunal en el mundo que pueda exigir el pago de estas cuentas, por cuanto que su esposo escribió canceladas. Así cuando Cristo nos dice, tus pecados te son perdonados, nuestras deudas espirituales son canceladas, y no hay ni en el cielo ni en la tierra un tribunal que las pueda cobrar. Ah, mi amigo, tú tienes una cuenta pendiente, y esa cuenta te la puede perdonar solamente Cristo. Cuando vengas arrepentido a Él y preguntes, ¿qué necesito yo hacer para ser salvo? La Biblia te contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La paz del Señor sea contigo. Te ha hablado tu hermano, tu amigo, Mario Valverde. Dios te bendiga. Triste es la vida cuando está llena de falsedad. Uno quisiera mejor matarse para estar libre de todo mal y no seguir sufriendo. Triste es la vida sin Jesús.
la vida. Y en su palabra solo hay verdad. Amigo mío, Cristo te invita para que lo aceptes y vivirás con Él eternamente y larga vida. Con Jesucristo en tu corazón, tú sí vales mucho con ese amor.